Hola hermanos, paz y bien, Dios los bendiga. Espero se encuentren bendecidos por el Señor. Hoy, ¿qué nos va a decir el Evangelio de hoy? ¿Qué reflexión podemos sacar de él? Vamos a leerlo, pero antes vamos a pedirle al Señor que nos hable en su palabra, que nos diga qué es lo que necesita de nosotros y qué es lo que quiere que hagamos, para que así, poco a poco, vayamos avanzando a lo que Él quiere, a su voluntad, y que la descubramos en nuestra vida, que descubramos esa voluntad en nuestra vida. Así que en un momento de silencio vamos a pedirle al Señor que se manifieste en nuestra vida conforme a su palabra. Iniciamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer de Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Amén. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar, hermanos, precisamente en lo que le pasa a Marta. Ella se afana en muchas cosas. Ella se preocupa por otras cosas que no son las cosas del Señor. Pero el mismo Señor lo dice: una sola cosa es necesaria. ¿Y cuál es esa cosa necesaria? Precisamente el escuchar la palabra de Dios en nuestra vida. El no solamente escucharla, sino hacerla presente, sino hacerla viva en nuestra vida. ¿Por qué? Porque obviamente si conocemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Jesús, conocemos qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Y aquí es donde nos da una pauta este día para presentar a uno de los santos que Dios ha, pues vamos a decir lo que sí, glorificado, porque pues ya está en su gloria, ya está en su reino, que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís precisamente hizo la voluntad de Dios al escuchar su palabra, y no solamente eso, sino ponerla en práctica. Y aquí este gran santo
este humilde santo a la vez. Grande y humilde es San Francisco de Asís. Grande porque escuchó la palabra de Dios. Humilde porque se dejó guiar por ella. Y sobre todo obediente, porque él en su vida le dijo al Señor: ¿qué quieres de mí? No entiendo cuál sea tu voluntad. Él regresaba de la guerra de Asís, él regresaba de la guerra hacia Asís, y pues regresó porque no vio la necesidad de ir a luchar. Obviamente en ese tiempo él sería un cobarde, y así lo manifestó su mismo padre, que él era un cobarde, que pues él no servía para la guerra, pero al mismo tiempo lo trató de instruir en las riquezas, en el tener, en el poder. Pero Francisco no quiso esas perturbaciones, tal cual lo dice la palabra. Él veía como que su padre no le ponía tanta atención a las cosas de Dios, y preferiblemente las hacía a un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Francisco tiene una revelación por parte de Dios, pues él le vuelve a preguntar: ¿qué quieres de mí? Y el Señor le pregunta: ¿a quién quieres servir? ¿Al siervo o al amo? Y San Francisco, muy obediente y muy acertado, le dice: quiero servir al amo. Entonces Francisco le responde al Señor: reconstruye mi iglesia. A lo que San Francisco, en ese entonces todavía Francisco, va a ser conducido a una iglesita, o a una capilla, vamos a decirlo así, que estaba pues desmoronándose o casi destruida. ¿Por qué? Porque aquel detalle era de que por ese medio Dios le iba a mostrar cómo estaba de deteriorada la iglesia, no destruida, deteriorada, porque la iglesia nunca se va a destruir, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Así lo dice Jesús. Entonces, aquel detalle era de que Dios le mostró por medio de reconstruir esa capillita de San Damián, pues que la iglesia espiritualmente también tenía que ser reconstruida. Tenía que ser una iglesia donde los fieles se sintieran recibidos, acogidos, y sobre todo que los fieles se encontraran con Dios y Dios con su pueblo. Entonces Francisco accede a esa petición, y en su vida pues va haciendo las obras del Señor, las obras que Dios le encarga. Principalmente ya cumple esa de reconstruir la capillita de San Damián, pero ya después de eso el Señor le dice: oye, esta fue una, vamos a decir así, que una pequeña prueba para ver qué tan obediente eras hacia mí. Entonces Francisco pues le vuelve a preguntar: oye, pues ¿qué quieres de mí entonces otra vez? Y entonces Dios le responde que quiere a su pueblo unido. Y San Francisco empieza a unir al pueblo de Asís, al punto de que pues en la iglesia o en la parroquia principal de Asís pues ya deja de asistir gente. Pero aquí volvemos un poquito al evangelio. San Francisco no se afanó con otros quehaceres. San Francisco dejó de lado todo lo que le presentaba su papá terrenal, la riqueza, el mundo, la carne, el poder. Él lo desechó
para servir a Dios. Y sirviendo a Dios fue como él empezó a conocer la dicha perfecta, la verdadera plenitud en la felicidad, vamos a decirlo así. La dicha va más allá que la felicidad, va más allá del sentimiento, sino es vivir con carne propia la alegría que Dios te da. Entonces, hermanos, pasa una cosa muy interesante. Dios le vuelve a pedir otra cosa a Francisco. ¿Qué le pide Dios a Francisco? Y esta vez fue algo que yo creo que lo llevó al extremo. ¿Por qué? Porque Dios le pide llevar en él sus llagas, sus santas llagas, y así ofrecerse por las personas, por los pecados de los demás. Entonces, Francisco, pues obviamente ya en su obediencia accede, lleva las llagas del Señor y se ofrece conforme va pasando su vida, se ofrece por los pecados de los demás, por los pecados del mundo entero. De hecho, San Francisco de Asís pues viene siendo, yo creo que aquel santo que fue no más querido ni más llamado por Dios, sino que en ese momento Dios quería mostrar al mundo que no es por la riqueza, no es por el poder que se llega al corazón, sino que es por la sencillez, por la humildad, por la mansedumbre que San Francisco de Asís representó y vivió en aquel tiempo. Y eso es lo que nos debe de interesar a nosotros, como fieles discípulos del Señor, que nos enfoquemos en Dios, que nos enfoquemos en querer hacer la voluntad de Dios. Y así como San Francisco de Asís, que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Obviamente, que no nos pase lo que le pasaba a Marta, que nos enfoquemos en otras cosas, que nos llevemos la desgracia de no estar como María, disfrutando de la grandeza del Señor, y así ser plenamente felices, disfrutar frente a frente, cara a cara, el gusto de estar con Jesús. Y yo creo que eso no es de un sentir, eso es de un hacer, eso es de un convivir diariamente con Jesús. Así que, hermano, hermana, te dejo esta pregunta: ¿tú por qué te afanas? Pase bien, Dios te bendiga.